Saludos a todas y a todos. Muchas gracias por escuchar esta conferencia de modo virtual del Tercer Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación, Transferencia y Transferencia del Conocimiento. Bueno, en esta ocasión, el equipo formado por la profesora Maya Yurrebaso Macho, Eva María Picado Valverde y Esther García Valverde, y yo misma, Raquel Guzmán Ordaz, queremos presentarles un trabajo que se titula Aplicación de estudios de caso y simulaciones interactivas para la comprensión de desigualdades sociales, un enfoque interseccional de la educación superior. Nosotros formamos parte del Centro de Investigación de Derechos Humanos y Políticas Públicas Diversitas de la Universidad de Salamanca y queremos compartir nuestra experiencia docente que llevamos a cabo en distintas disciplinas, desde la psicología social hasta el trabajo social y lo que me corresponde a mí en la parte sociológica. Bueno, vamos a comenzar planteando qué objetivos tenemos con esta breve presentación. Primero que nada, intentaremos ilustrar cómo los estudios de caso y las simulaciones interactivas nos pueden ayudar a aplicar la pertinencia de los enfoques interseccionales de manera más efectiva, porque esto consideramos que ayuda a los estudiantes a visualizar y a visibilizar y a entender las capas de desigualdad sociales. En segundo término, intentaremos evaluar el papel de estas metodologías en la promoción de un pensamiento crítico y además apostamos por ver cómo se desarrolla la empatía y las habilidades para abordar y resolver problemas sociales mucho más complejos, cuestión que la interseccionalidad nos permite. Y como tercera vía, analizar esas mejoras de comprensión y de sensibilidad en los estudiantes hacia esas desigualdades sociales que nos circundan. Y pues vamos a ver cómo esos cambios se pueden percibir en sus actitudes. El punto de partida que tenemos es por qué centramos esta práctica en torno a la interseccionalidad o a la intersectionality. Bueno, más allá de que es un concepto teórico-metodológico muy amplio que nos ayuda a comprender cómo las diversas formas de discriminación y opresión se interconectan en la vida de las personas, este marco teórico-metodológico nos ayuda a estudiar las desigualdades. Originalmente, estos estudios surgen de los estudios legales. eh, es un término acuñado por la doctora Kimberly Crenshaw y se ha ido desarrollando tanto en la parte europea como en la parte americana, estadounidense fundamentalmente, pero también con estudios latinoamericanos. La interseccionalidad nos permite sobre todo ver más allá de categorías sociales únicas y en tanto que nos permite igualmente reconocer relaciones complejas y multifacéticas que afectan a un individuo en los grupos, pues podemos ver que nos va a dar herramientas para analizar y comprender las desigualdades sociales. Además, partimos de que en todas nuestras asignaturas siempre va a ser un foco de análisis para analizar más allá las desigualdades sociales en términos de ver que se pugna por requisitos para ir hacia una justicia y una equidad. Así que cuando empezamos a plantear nuestras clases, vemos, lo primero que hacemos es empezar a desarrollar a qué nos referimos con las desigualdades, a todas esas disparidades significativas que hay para el acceso de oportunidades y recursos entre los distintos grupos y cómo esas diferencias pueden estar basadas en varios factores, incluyendo, pero no limitando, las cuestiones sobre raza, género, clase, etnia, origen étnico, identidad sexual. Vemos en distintos escenarios cómo esas desigualdades pueden manifestarse en distintas áreas, en la educación, en la salud, en el empleo y la justicia. De ahí que se haya convertido la enseñanza de este modelo teórico metodológico en un eje muy importante para explicar las desigualdades sociales. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Pues bueno, fundamentalmente porque consideramos que impacta en la sociedad y que las áreas en las que nosotras como equipo estamos trabajando, pues nos permite ver que eso afecta a la calidad de vida de las personas y de los individuos y que también tiene consecuencias en el desarrollo social y en la cohesión de las organizaciones. Podemos ver, por ejemplo, cómo esas disparidades que se intersectan afectan de manera diferencial a la educación, al acceso a la atención médica, a los ciclos generacionales, tanto de pobreza como de enfermedad, y pues se empiezan a perpetuar desequilibrios de poder y de influencia social. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos entonces una necesidad de estudio dentro de ese análisis.
Analizamos esas desigualdades desde una perspectiva interseccional porque consideramos que es crucial desentrañar las interacciones complejas que hay en los temas de opresión. Y sobre todo porque consideramos que es fundamental desarrollar políticas y prácticas que no aborden solo los síntomas, que normalmente es lo que hacemos en los escenarios más teóricos, sino que intentamos aterrizar la interseccionalidad para comprender cómo esas formas de discriminación, cuando se cruzan, impactan no solo de forma acumulativa, sino impactan de manera interseccional, generan discriminaciones de forma diferencial. Y es decir, nosotros vemos más allá de un modelo sumativo de las desigualdades. No se trata de ser solo pobre, mujer, niña en un escenario, en un contexto de exclusión, sino ver cómo esas distintas identidades se manifiestan en los complejos educativos, en la cuestión del acceso a la salud, etcétera. Como en todas nuestras asignaturas trabajamos estas cuestiones sobre la desigualdad, pues lo primero que intentamos ver es cómo vamos a implementar la interseccionalidad en nuestras aulas universitarias. Nosotros proponemos dos cuestiones o dos estrategias de aprendizaje experimental. La primera de ellas es lo que denominamos las simulaciones interactivas, porque comprendemos que ofrecer un entorno controlado donde los estudiantes pueden interactuar con modelos que imitan a situaciones reales les dan pie a empezar a acceder a una visión mucho más allá de la teoría. Y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, las simulaciones las diseñamos en escenarios basados en situaciones reales, lo cual le permite a los estudiantes tomar decisiones de alguna forma e intentando ver cuáles son sus implicaciones y sus límites. Imaginaros que, por ejemplo, queremos trabajar con un curso de políticas públicas. Intentamos ver cómo una situación podría permitir que los estudiantes planteen cómo distribuirán un presupuesto municipal. Ese acercamiento a la realidad, no solo con datos teóricos, no solo con diapositivas, sino con un estudio de un escenario real, permite a los estudiantes tener una visión diferente. Nosotros normalmente estructuramos la simulación interactiva en 4 pasos importantes. Primero, el contexto de la simulación. Tenemos desarrollado, adaptado en función a nuestras disciplinas, por ejemplo, el cómo en un contexto como algo que denominamos la ciudad de Sociópolis va a implementar una nueva política de vivienda para regular los alquileres. Lo que hacemos después es distribuir roles a nivel de equipos en los distintos grupos que previamente se han formado. Y estos roles tienen que indagar cuáles son las características, cuáles son las acciones, cuáles son los perfiles que tienen cada uno de estos ejes con los que van a trabajar. La dinámica de la simulación es en distintos momentos o fases del desarrollo de la asignatura. Primero se presenta el escenario, después empieza a debatir y a planificar en función de la posición de cada uno de estos roles que se les han dado y al final se hace una asamblea grupal. En esa asamblea grupal, el eje principal de esta estructura de simulación interactiva es la reflexión o el debriefing. Es empezar a explicar el posicionamiento en función de las distintas características e identidades que componen esos roles. Y pues se espera que una vez que los alumnos se expongan ante el resto del grupo estas circunstancias, se empiecen a dar cuenta de cómo definitivamente cuando se intercruzan las distintas identidades de cada uno de los grupos, se construyen esas perspectivas de esos grupos, ¿no? Y otro de los recursos que, muy hilado a las simulaciones interactivas que utilizamos, son los estudios de caso o los proyectos de investigación aplicada. Aquí, de manera similar como en las simulaciones, seleccionamos casos de actualidad que involucren, aquí específicamente trabajamos con temas de discriminación interseccional. Hay muchísimas revisiones, afortunadamente, que ya han documentado investigaciones académicas al respecto. Se elige más de un caso y se le asigna a los distintos grupos. Por ejemplo, discriminaciones con respecto a población inmigrante, a población LGTBI, a grupos con discapacidad, a personas en situación vulnerable como la pobreza, y después se les asignan estos casos a los grupos
para fomentar primero una colaboración intergrupal, que es muy importante, para empezar a discutir de manera profunda en qué consiste cada uno de sus problemas. Las metodologías de investigación, pues bueno, normalmente las hacemos en función de cada una de las disciplinas que utilizamos, utilizando herramientas tanto cuantitativas como cualitativas, que nos permiten utilizar distintas técnicas como el análisis de contenido de los distintos casos o involucrarnos incluso en algunas perspectivas en la realización de entrevistas y estudios etnográficos para que se exploren de manera rigurosa lo que se está haciendo al respecto. ¿Qué se pretende a través de esto? Pues intentar crear, construir a través de esos grupos soluciones basadas en evidencias. Se incentiva a los estudiantes a desarrollar soluciones a partir de lo que han observado y leído, e incluso si han podido desarrollar prácticas en campo, se les insta a que planteen políticas sugeridas, por ejemplo, o algún tipo de intervención comunitaria o programas de intervención. Además, no se queda en un trabajo escrito como tal. Se elaboran presentaciones creativas donde se les anima a presentar sus hallazgos a través de formatos creativos. Normalmente utilizamos la creación de vídeos, de podcasts, de presentaciones interactivas. Muchos de nuestros alumnos están incorporando, por ejemplo, algún tipo de sistema de información o de divulgación a través de las redes sociales, manejando estos temas sociales, lo cual hemos visto que resulta muy gratificante y además nos permite proyectar el conocimiento más allá de las aulas. Además, se organizan sesiones de debate y de reflexión, donde cada grupo presenta su caso y se discute la propuesta. ¿Cómo evaluamos? Pues normalmente la evaluación la hacemos en dos sentidos. En el estudio de caso, normalmente nos entregan los alumnos un informe de análisis crítico y les hace la presentación oral, como lo habíamos mencionado. En las simulaciones interactivas, además, hacemos un seguimiento del diario de reflexión que se sigue a través de qué implica el estar asumiendo un rol determinado y después la evaluación se basa en el desempeño, en cómo han ido desarrollando cada una de las propuestas y cada una de las experiencias y de las posibles soluciones. Como breves conclusiones a nuestro trabajo, podemos decir que la experiencia que nos ha dado en aula, esta aplicabilidad de la visión interseccional desde de estas dos técnicas, hemos detectado una mejora en la comprensión de cuestiones mucho más complejas. Ya no es una visión unidireccional de que la desigualdad se da solo por una característica o un eje en la experiencia vital tanto de las personas como de los grupos. Y esto nos ayuda también a ver cómo los alumnos desarrollan habilidades críticas cada vez más amplias, porque les insta a comprender el contexto y las distintas interacciones de las personas. Por otro lado, vemos que existe un fomento de la participación activa entre los estudiantes y además creo que uno de los puntos más relevantes que podemos destacar es esa aplicación de la práctica a la teoría, ese salto que podemos dar más allá de memorizar algún tipo conceptual o de memorizar una cuestión técnica sobre el tema de la interseccionalidad en este caso. Vemos cómo los alumnos se esfuerzan por intentar aplicar esa visión a un hecho real, a un estudio de caso, a una realidad que les circunda. ¿Con qué objeto hacemos esto? Bueno, fundamentalmente porque consideramos que estamos en un mundo, desgraciadamente, con desigualdades cada vez más complejas y la intención es preparar para desafíos reales a nuestros alumnos, a nuestro alumnado. Y al final creo que nuestro sistema educativo es una palestra fantástica para intentar promover esa justicia social que tanta falta nos hace. Pues hasta aquí nuestra experiencia de cómo podemos intentar aplicar la interseccionalidad desde dos dimensiones, las simulaciones interactivas y los estudios de caso. Espero que os sea útil, atractiva y cualquier cuestión que le suscite, estamos para responder vuestras preguntas. Muchas gracias.